shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. One day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand one day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Together we will tear down the prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day. And the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. And deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day. Muy buenas noches, amigos y amigas de las diferentes redes sociales. Pues ya estamos aquí una vez más, una noche más, pues en estos foros virtuales tan necesarios, pues, para difundir un poco de información o un mucho de información de lo que está pasando actualmente en el territorio de Palestina a partir de que se dio esta agresión del el mal llamado Estado de Israel el año pasado, poco antes de terminar, y que pues el conflicto, más allá de resolverse, se ha estado
recrudeciendo y bueno, ha sumado incluso por ahí algunos actores, algunos para bien, otros para mal, pero bueno, lo cierto es que el conflicto al día de hoy no se ha resuelto y sigue habiendo infinidad de víctimas civiles. Y bueno, para ello, el día de hoy nuevamente tenemos al compañero Lalo Rivas, es miembro de Raspam y bueno, una persona muy preparada y con mucho conocimiento en cuanto al tema de Palestina. Lalo, ¿cómo estás? Hola, Paulín, bien, te mando un abrazo, gracias por la invitación y también un abrazote a toda la audiencia. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar acá una vez más, pues difundiendo la palabra en cuanto a la causa palestina. Y enviar un saludo especial bueno, a los miembros de RASPAM, de esta red académica de solidaridad con Palestina, a los compañeros del Comité Leonés de Solidaridad con Palestina, que por ahí ya estoy viendo que están algunos conectados, y a los compañeros del colectivo Grada Roja. Pero bueno, pues vamos a arrancarnos, ¿no? Para aprovechar esta hora en la que vamos a estar charlando respecto a este tema. Bien, estamos hablando de que en octubre del año pasado surgen por ahí una serie de situaciones en las que el conflicto entre los territorios palestinos y los invasores israelíes, pues cobra eh, una situación crítica, ¿no? Recuérdanos un poco de lo que sucede en ese entonces, Lalo. Gracias. Bien, Paulín, como lo mencionas, mucho se ha especulado sobre el inicio de esta nueva crisis humanitaria y de esta ofensiva que ha lanzado el ejército invasor de Israel. Y pues muchos la están achacando al 7 de octubre y se menciona esta fecha como el inicio o como el detonante de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Queriendo dar a pensar que lo que sucedió ese día, pues es una respuesta deliberada de parte de Hamas, de un grupo terrorista que sin más ataca a un Estado soberano y este se defiende. No hay nada más alejado de la realidad que suponer esta postura. El 7 de octubre, sí, Hamas lanza una ofensiva terrestre, atacan, llegan por aire también, una ofensiva un tanto fallida que también se logró por mar, pero al final realizan una ofensiva a gran escala, como no se tenía precedentes en las últimas décadas, habría que decirlo, contra el Estado ocupante de Israel, y este responde de una manera contundente, pues lanzando una serie de bombardeos, intensificando el bloqueo, asesinando a miles de personas en una respuesta totalmente desmedida que más tiene que ver con un castigo colectivo que con una respuesta legítima que le correspondería a un Estado legítimo. Sabemos que Israel no es un Estado legítimo, no responde de esta manera y prácticamente todas las acciones que realiza son crímenes de guerra. Entonces ahorita no está actuando de manera distinta y te lo repito, mucho de esto no empezó el 7 de octubre, de hecho esto se remonta no solo 75 años desde la ocupación de Palestina, más bien de la creación de Israel, porque en los últimos años y hemos estado un poco acostumbrándonos como a este argumento que tiene 75 años, pero no, tiene 75 años de que se institucionalizó la ocupación, es decir, desde que se crea el Estado de Israel, pero un Estado no se crea de un día para otro. Esto ya tenía varios años antes del 48, me atrevería a decir que casi entre 50 y 60 años previos ya de ocupación, ya de lo que es el proyecto sionista. Y un ejemplo de esta resistencia que los palestinos mostraron antes del 48
es precisamente el levantamiento que tuvieron en 1936. Entonces ya son décadas y décadas de levantamientos, de hostigamiento, de represión. Todo esto pues degeneró en que el 7 de octubre Hamas tomara una represalia, atacaron territorios que de por sí están ocupados por Palestina, atacaron algunos campamentos militares del ejército de ocupación, también algunos asentamientos ilegales de colonos sionistas. Entonces, como te decía, se ha recrudecido a partir de esta fecha, pero para nada empezó el conflicto entonces, ni tampoco en el 48. Es una serie de agravios que los palestinos han venido resintiendo desde por lo menos más de 100 años, me atrevería a decir que alrededor de 120 años desde que se implantó el primer colectivo ahí con fines de colonización judía, aunque no auspiciado desde el principio por el sionismo, pero sí llegaron desde finales de 1880, 1890. Entonces, son bastantes décadas de agresión, de ocupación, y que pues obviamente los palestinos no pudieron soportarlo más, tomaron las armas y hicieron un intento desesperado por recuperar estos territorios y por hacer una defensa legítima de su territorio que está ocupado. Claro. Sí, bien, está bien interesante cómo lo comentas, retomando un poco el asunto de lo que sucede en octubre del año pasado. Por ahí, luego de que pasaron los días, se empezó a filtrar una información en este famoso concierto en donde irrumpe Hamas, ¿no? Y secuestra a varias personas, pues bueno, pienso que de manera legítima, ¿no? Ante una guerra, y que después estuvo comprobado que se les dio un trato, pues, humanitario, ¿no? Nunca hubo maltratos, vejaciones y demás, pero se filtra una información en la que el ejército israelí utiliza una estrategia, que ahorita se me va el nombre, una estrategia militar en la que pues está atacando a su propia población, ¿no? Bajo el concepto de que es preferible pues un israelí muerto que un israelí en manos de palestinos, ¿no? Bajo todas las implicaciones que esto pudiera tener. Entonces, aquí lo que podemos poner sobre la mesa, Lalo, es que al ejército israelí le interesa poco tener como salidas humanitarias ante este conflicto, ¿no? Si así lo ha hecho, si así lo ha manifestado incluso contra su propia población, pues ¿qué podemos esperar hacia los palestinos, no? Pero bueno, ¿qué nos puedes tú comentar? ¿Cuáles son como los rasgos más importantes o los aspectos a destacar desde el inicio del conflicto actual, ¿no? Es decir, de octubre a la fecha, ¿qué es los elementos que podemos por ahí tomar en cuenta o destacar que han sucedido en torno a todo lo que ha sucedido? Sí, pues mira, por un lado hay que destacar lo que ocurre en el terreno y por otro las consecuencias geopolíticas que está teniendo ahorita este ataque de Israel. En el terreno, como hemos podido ver, hay una crisis humanitaria sin precedentes, una verdadera matanza de inocentes, un genocidio terrible que se está cometiendo, una perversidad total que ha estado mostrando el ejército y los dirigentes israelíes. Al día de hoy hay aproximadamente casi 25,000 personas asesinadas por los bombardeos israelíes, el triple de personas heridas, alrededor de 60,000 heridos también con diferentes niveles de heridas y que requieren distintos tipos de tratamientos y que es imposible darlo ya en la Franja de Gaza. Hay desaparecidos alrededor de, no hay cifras correctas, pero se calculan entre 6,000, 8,000 o inclusive más los desaparecidos que pudieran estar todavía enterrados debajo de los escombros. Hay una hambruna también, si de por sí ya las condiciones dentro de la Franja de Gaza eran insoportables,
el 60-70% de la población en Gaza tenía que sobrevivir con los alimentos que la ONU proporcionaba. Ese número se ha disparado de una manera sorprendente y ahora tenemos alrededor de 90-95% de población de Gaza que se va a acostar con hambre, no hay medicinas, no hay aceite, no hay arroz, no hay más insumos para cocinar. Estamos viendo que la infraestructura civil está totalmente colapsada, los hospitales han sido bombardeados, las plantas de luz han sido bombardeadas, las hidroeléctricas, las escuelas. Hemos visto, al parecer, ya no hay una sola universidad en pie en Gaza, han sido todas bombardeadas, no solamente bombardeadas, han sido dinamitadas desde los cimientos. No hay posibilidad de que la gente sobreviva en estas condiciones. Entonces tenemos hambre, tenemos hacinamiento, tenemos enfermedades, hay falta de medicamentos, la gente se está muriendo por enfermedades crónicas que ya no pueden conseguir sus tratamientos. Lamentablemente hemos visto bebés que han fallecido en bombardeos. El número de abortos se ha disparado también, la tensión, la crisis, la desesperación que pueden vivir las mujeres en estas condiciones las ha llevado a que se incrementen también este número de casos. Es decir, el número de niños amputados también, que pierden dedos, manos, piernas. Entonces, nada de esto tiene precedentes, por lo menos en un contexto internacional de los estados modernos y de todas estas leyes que regulan las actividades de la guerra y de las relaciones entre países. No habíamos visto nada de esto. Creo que han sobrepasado los límites que muchas veces se han impuesto en otras guerras y por supuesto tienen un mentor espectacular que es los Estados Unidos, que en los últimos años ha matado a millones de personas en diferentes países gracias a las ocupaciones, a las guerras, a los bloqueos. Eso es lo que ahorita está sucediendo en el terreno, una crisis humanitaria sin precedentes y un genocidio que está ocurriendo en nuestros propios ojos. Lamentablemente hemos tratado de hacer lo más que se puede nosotros como organizaciones y como sociedad civil, pero hay que decirlo, el genocidio se está cometiendo en este mismo momento. Eso te lo puedo comentar un poco en términos del terreno. Obviamente, muchos desplazados también, todavía hay más desplazados que en la Nakba original, y esa Nakba de la que hemos venido hablando durante tantos años y que siempre se ha condenado y siempre se conmemora. Estamos viviendo una Nakba igual o peor todavía, porque alrededor de 1 millón de personas están siendo desplazadas de sus hogares. No solo desplazadas, los hogares han sido destruidos. Es imposible que vuelvan y que haya vida y que prospere la vida ahí en poco tiempo. Y en el contexto internacional, dime. Discúlpame que te interrumpa. Recuérdanos un poco a qué te refieres cuando hablas de Nakba. ¿Qué es la Nakba? La Nakba es el término por el que es conocido el desplazamiento forzoso de los palestinos tras la formación del Estado de Israel, y es una palabra que significa catástrofe. Lo que los israelíes llaman el Día de la Independencia, los palestinos lo denominan la Nakba. Es una catástrofe total para todo el pueblo palestino, para la humanidad, para el pueblo árabe y musulmán, porque terminó en el desplazamiento de casi 1 millón de personas, la pérdida de sus lugares sagrados, de sus lugares de culto, la pérdida de sus lugares ancestrales donde siempre habían vivido, y entonces a esto se refiere con una Nakba. Y estamos viviendo una nueva Nakba, y de hecho la anterior Nakba nunca había terminado, porque las expulsiones nunca han dejado de suceder. Cada día, cada semana, de cada mes, de cada año, familias palestinas han seguido siendo expulsadas de sus hogares por colonos o por el ejército israelí. Entonces, es como un poco lo que representa la Nakba, no solo para los palestinos, también para gran parte del mundo. Sí, claro. Y como te comentaba, dime. No, bueno, destacar esta parte de que se está viviendo, además de este terrible genocidio, pues el Estado de Israel está cometiendo otro tipo de atrocidades, ¿no?
Por ejemplo, pues este bloqueo en el que se le impide pues a la población tener acceso a las necesidades más básicas, ¿no? La alimentación, la medicina, y no se diga otras cosas. Es decir, si hablamos pues de las infancias, tampoco tienen acceso a ningún tipo de elemento que pueda facilitar su recreación, ¿no? Es decir, ahorita estamos presenciando pues una un verdadero desastre, ¿no? En torno a todo lo que conlleva la vida cotidiana de cualquier ser humano, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes comentar respecto a este bloqueo? Pues sí, es un bloqueo económico, ¿no? Sumado a toda la cuestión bélica que se está viviendo. Sí, así es. Mira, Israel se ha esforzado por hacer la vida de los palestinos miserable en todos los aspectos. Entonces, como bien lo manejabas, este bloqueo, si ya se mostraba desde antes, se intensifica a partir de que Hamas subió al poder la década pasada. Hay que recordar que ganaron unas elecciones democráticas populares en la Franja de Gaza y acceden al poder por medio de estas elecciones, repito, pero Hamas no modifica su postura y sigue manteniendo esa postura de que desaparezca el Estado de Israel, no lo reconoce, aún estando en el poder. Entonces, eso hace que, por supuesto, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países lo mantengan en la lista de organizaciones terroristas, y eso da pie a que se intensifiquen y que aparezcan una serie de estos, se da el bloqueo económico y se da el bloqueo militar, también en otros aspectos, más ataques, hay asesinatos de líderes de Hamas, y entonces, pues la llamada comunidad internacional dirigida por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, dan este paso y deciden tomar estas medidas económicas, y más que nada, Israel es el que las implementa ya en el terreno. Como bien dices, el terreno abarca tanto la entrada de material por vía marítima, vía aérea o vía terrestre, ya sea de material quirúrgico, ya sea de material escolar, ya sea de alimentos, ya sea material de construcción, todo lo que se necesita para las escuelas, en fin, eh, componentes para construir las piezas que ellos necesitan para intercambiar en las empresas que tienen privadas o en donde tienen las plantas para producir la luz o para tratar el agua. Entonces, todas estas piezas que tienen necesariamente que ser traídas del exterior, es imposible que puedan entrar a la Franja de Gaza y pues no permite que puedan llevar una vida normal. No solamente eso, incluso se han, por algún tiempo, incluso se ha prohibido también que entren juguetes, como dices, para que los niños pudieran tener algo de esparcimiento. Mucho de lo que entra de manera ilegal, comida, cigarros, ropa, tenis, tecnología, incluso automóviles, mucho tiene que entrar por los túneles, particularmente por los que conectan con Egipto, en la zona de Rafa, y entonces es por donde entra comida, alimentos y otros enseres que los palestinos ocupan y que distribuyen o que comercializan. También por mar no puede entrar nada. Palestina no tiene un puerto activo, los aeropuertos han sido bombardeados ya desde hace décadas. Incluso si los palestinos quisieran salir a pescar, tienen prohibido salir a pescar porque a determinadas millas náuticas el ejército está observándolos y se les bombardea de manera inmediata en cuanto sobrepasan esa línea marítima que tienen. Entonces, es imposible que pudieran llevar una vida de manera normal con estos bloqueos. Sí, bueno, importante destacar eso porque de pronto nos concentramos mucho, los medios de comunicación, se concentran mucho en hablar del conflicto bélico, que bueno, no es menos importante, pero perdemos de vista como todos estos otros elementos que
ante una situación de guerra, pues no dejan de ser importantes, ¿no? Claro. Y pues hunden a la población palestina en, en la situación que actualmente se encuentran. Pero bueno, sumado a todo esto y conectando un poco con el tema del bloqueo económico, estamos viendo también que hay un poco de minimización de la situación que se vive en Palestina en cuanto a el mundo global, ¿no? Es decir, la comunidad internacional está tratando como de minimizar la situación en el conflicto árabe-israelí. Y vimos en la semana, por ejemplo, países como Sudáfrica, que está tratando de llevar esto a la Comisión de Seguridad, pero también países como Alemania que están negando un genocidio. Y bueno, por ahí podemos sumar algunos otros estados que están pues dándole como un trato muy convenenciero de alguna manera en cuanto a sus relaciones político-económicas, ¿no? No sé tú qué nos puedes compartir de este tema, o sea, de la comunidad internacional hacia el conflicto. Pues, como lo mencionas, hay diferentes posturas y no sorprende porque pues muchas son las posturas tradicionales que han tomado, por las que han tomado partido algunos estados, ¿no? Particularmente los europeos o los países con una historia imperialista. Como bien lo mencionas, la posición que destaca es la de Alemania, que se ha mostrado, pues, digamos, condescendiente de alguna manera con la actitud de Israel y con estas acciones genocidas que comete, y se ha mostrado incluso, pues, del lado, incluso si no me equivoco, hicieron alguna especie como de oferta para poder también incluir el equipo de la gente que va a representar o va a defender a Israel dentro de la CPI. Entonces, pues es algo bastante cuestionable y sobre todo hay que tener en cuenta pues la historia de Alemania, de los nazis, de la persecución a los judíos en este país. Entonces, Alemania no se quiere meter ya en problemas, pero al no querer hacerlo, no quererse meter en problemas con Israel, pues lamentablemente deja una postura que es totalmente inhumana y que termina pues apoyando de manera mediática este genocidio. Entonces, no puede haber posturas intermedias, declarar que se busca la paz y no hacer el mínimo esfuerzo por alcanzar esa paz o por tratar de lograr un castigo a la gente que está asesinando miles de niños ahorita, pues es un tanto incongruente, ¿no? La posición de Estados Unidos, por otro lado, tampoco podría ser otra. Sabemos de los intereses económicos, políticos, militares que Israel representa en la región para Estados Unidos. Es una pieza clave, fundamental. Entonces, ese apoyo por parte de Occidente no lo va a dejar de tener Israel, lamentablemente. Vemos el doble rasero de Francia también, cuando en otros momentos han abogado por intervenciones humanitarias, ¿no? En Libia, por ejemplo, en Afganistán, en Irak, han mandado tropas incluso con este discurso liberador para liberar al pueblo, en defensa de los niños, en defensa de las libertades, pero vemos que todo eso solamente es papel mojado. Algunos otros estados, como aquí en Latinoamérica, por ejemplo, han tomado también partido de una manera distinta. Venezuela, por ejemplo, Bolivia, que se han incluido también y han hecho, están respaldando a esta iniciativa de Sudáfrica, como bien lo mencionas. Hoy también nos despertamos con la noticia de que México y Chile también acaban de integrar un documento en donde también piden que se revisen las acciones de Israel por cometer genocidio o por no evitar este genocidio y instan a estas instituciones internacionales que tienen el deber, el poder de hacerlo,
a que investiguen a Israel, a que se le castigue, a que ubiquen a los culpables. Entonces México acaba de dar ahorita ese paso que se está esperando. Esperamos que todavía hagan más, que pida que se declare el estado de apartheid, por ejemplo, de Israel, que pida el cese al fuego, que pida el cese de la ocupación. Entonces, las posturas son muy distintas. Hemos visto también esta organización de países asiáticos de cooperación que también han respaldado el documento de Sudáfrica y que están a favor de que se cumplan los convenios de Ginebra. Entonces, en términos generales, países de América Latina, países de África, del tercer mundo, todos están a favor de Palestina. Podríamos decir que los únicos países son los que tradicionalmente se han dedicado a saquear a otros países, los países imperialistas, los que siempre han impuesto su visión militarista, su visión guerrerista, Estados Unidos, Alemania, Francia, particularmente el Reino Unido, no se diga, que en estos mismos momentos están en una coalición ya bombardeando a Yemen, que fue el único país que se ha atrevido de pasar de la retórica a las acciones verdaderas y que ahorita está creando un desajuste económico ahí en el Mar Rojo que no le conviene ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Entonces, en términos geopolíticos, hemos visto que el conflicto simplemente ha derivado en un caos. Esto que estamos viendo ahorita es totalmente una consecuencia directa del genocidio en Palestina. Claro. El atentado que hubo en Irán, por ejemplo, los asesinatos de dirigentes de Hezbollah en Damasco, los asesinatos de dirigentes de Hamas en Líbano. Ahora estamos viendo las últimas noticias de ayer, se han estado intercambiando bombardeos entre Pakistán y entre Irán, algo que también es una consecuencia directa del genocidio en Palestina. Entonces, pues las cosas ya están escalando. Esperemos que en este caso Irán y Pakistán sean sus gobiernos lo demasiado sensatos como para que paren estas agresiones y pues que se enfoquen en el verdadero enemigo, que es terminar con la ocupación en Palestina. Sí, bien importante lo que comentas, Lalo. De pronto perdemos de vista como ciertas situaciones que se están viviendo en la política global y pensamos que no tienen relación unas con otras, pero lo cierto es que se interrelacionan y de una manera muy íntima, ¿no? Ahorita quiero como pasar a ese tema de los conflictos, pues sí, del tipo bélico que se están viviendo en otras regiones y que pareciera que no tuvieran nada que ver, pero pues sí tienen una relación importante. En la semana el actual presidente de Bielorrusia hacía como un tipo de advertencia, ¿no? De que las situaciones que se estaban viviendo, los conflictos políticos que se estaban teniendo en diversas partes del mundo, pues nos podían llevar a una situación incluso muy parecida a las guerras mundiales, ¿no? Entonces, pues lo dice alguien que sabe y lo dice alguien que ha estado involucrado, por ejemplo, en el conflicto de Rusia y Ucrania y pues con bastante conocimiento de causa como para hacer ese tipo de declaraciones. Pero bueno, aquí nuestro compañero Orlando Finochetti nos hace una pregunta que se relaciona un poco con los últimos comentarios que hiciste. No sé si la voy a poner y a ver si podemos contestársela, ¿no? Vale. Dice, ¿qué tanto es cierto que el resultado del juicio que promueve Sudáfrica no es vinculante, por lo que no está obligado Israel a acatarlo? Como dices, sí, al parecer, digo, yo no soy experto en temas de derecho internacional, pero si no es vinculante, es decir, no tiene la CPI no tiene los mecanismos para hacer valer esta condena en dado caso de que Israel sea declarado culpable de cometer genocidio y que espero que así sea. Muchas de las evidencias son contundentes y entonces esperemos que así sea. Como bien lo dice la pregunta,
esta corte no tiene los mecanismos para hacerlos cumplir. Entonces, lo que procedería es que el mismo país que está demandando ante la CPI tendría que recurrir ya a, tendría que recurrir a, no, me parece que a la ONU, tendrían que recurrir a la ONU, porque los que ahorita están haciendo el juicio es la Corte de Justicia Internacional, si no me equivoco, que es una instancia diferente a la Corte Penal Internacional. Entonces, una vez agotándose ese recurso y declarado una vez Israel culpable de genocidio o de no evitar el genocidio y de mostrarse renuente ante sus actividades, se tendría que agotar esa instancia y recurrir a otra instancia mayor dentro de la misma corte o incluso ya a la ONU para que esta sí tiene la capacidad para hacer que Israel cumpla con estas demandas que se le aplicarían. Es decir, también procederían algunas sanciones, por ejemplo, económicas, pero más que nada, no sé, no quisiera yo pensar, digo, no soy experto, pero no estoy seguro de si la ONU podría tener en el terreno alguna especie de ejército internacional que pudiera asegurar la paz, como lo han hecho en otros conflictos. Lo que sí te puedo asegurar es que agotándose ese recurso, se tiene que buscar en otra instancia aún mayor que sí tiene las capacidades para hacer cumplir a Israel. De momento, esta primera instancia solamente va a catalogar o a juzgar o a determinar y de ahí se procedería, dependiendo de cómo proceda Israel, sería la siguiente respuesta. Correcto. Sí, bueno, quizá una intervención con cascos azules, ¿no? Que de pronto en otros conflictos, pues Están en nos la frontera con Líbano, habían estado durante muchos años en la frontera entre Israel y Líbano. sí, a lo que voy es que en otros conflictos, pues no han sido muy eficaz su presencia, ¿no? Claro. Pero bueno, algo significa, ¿no? Fíjate que los compañeros de Colsopal acá nos están dejando una pregunta que precisamente surge como, bueno, quedará como coyuntura a lo siguiente que quería pasar. De pronto, lo que decía, estamos presenciando, testificando una serie de conflictos de manera mundial, de manera global, que pues si nos quedamos con la versión que nos dan los medios de comunicación masiva, no los interrelacionamos, ¿no? Entonces tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, tenemos pues, la guerra civil en Yemen, que tiene pues ya décadas que se está desarrollando y que tampoco existe como una salida clara, ¿no? Hacia ese conflicto. Y ahí en Yemen, pues existen distintos intereses internacionales, ¿no? En donde podemos hablar de Irán, de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Estados Unidos, de Rusia, de China incluso. Y que ya haciendo como un análisis un poco más preciso y profundo, pues nos encontramos que todo lo que derivó en octubre del 2023 en cuanto a las agresiones del Estado de Israel hacia Palestina, están teniendo una repercusión en cuanto a lo que en cuanto a lo que sucede en Yemen y sus territorios aledaños, pero también en cuanto a lo que sucede entre el conflicto en Rusia y Ucrania, ¿no? Pero mira, te dejo acá la pregunta que dice, en la parte geopolítica y militar, ¿qué papel podrían jugar Rusia y China al no ser países alineados con la OTAN y Estados Unidos? ¿Están realmente interesados en jugar un papel decisivo que ayude a detener el genocidio en Gaza? Servirá como coyuntura para desarrollar este tema. ¿Cómo lo ves tú, Lalo? Pues, hijo, por lo menos en el caso de China veo una intervención, la veo muy difícil más allá del veto que pudiera tener en el Consejo de Resolución,
hay que tener en cuenta que el peso de China es bastante al lado del de Rusia y al de Estados Unidos. Son los pocos países con los que se podría contar con un veto directo. Entonces, China se ha mantenido muy a la distancia en términos políticos, pero hemos visto que ha tenido grandes avances en términos diplomáticos. Sabemos que fue a través de China que se llegó a este acercamiento entre Arabia Saudí y entre Irán recientemente. Entonces, creo que el papel de China en términos diplomáticos es muy importante, pero tras bambalinas. China está ejerciendo una influencia muy importante, pero siempre también en términos económicos. Entonces, China va a jugar siempre en ese papel, en términos económicos, Estados Unidos un poco más en términos bélicos, pero a China lo que le importa es seguir haciendo negocios con sus socios en Asia, en Oriente Medio, en América Latina. Entonces, China va a seguir abogando por la paz, pero tiene un perfil bajo en cuanto a estar presente en la región, ¿no? Por lo tanto, Rusia, por otro lado, tiene ya 2 años de guerra en Ucrania. Lo que se esperaba que fuera una intervención de algunos meses se ha prolongado ya por 2 largos años, y también difícilmente se ve que vaya a salir en los meses recientes. No sabemos qué conclusión va a tener. Acabamos de ver que acaban de asesinar a 60 franceses que estaban combatiendo como milicianos extranjeros ahí en Rusia. Entonces también tienen ahí toda una serie de asuntos que tienen que tratar de manera diplomática, y entre embajadores ya se mandaron a llamar los embajadores para ver por qué estos franceses están luchando ahí en Rusia. Entonces, Rusia tiene también el poder de veto, tiene gran capacidad política, y estoy seguro que solamente con la intervención de Rusia y China, más allá de la de Estados Unidos, se puede parar esto en términos diplomáticos. No creo que Rusia vaya a mandar un ejército, no creo que vaya a mandar una fuerza multinacional que vaya a defender a los palestinos, pero estoy seguro que están haciendo, te digo, trabajo tras bambalinas, porque hay que decirlo, Putin se ha destacado, creo yo, como un geopolítico, como un estratega en geopolítica muy avesado. Entonces, creo que él tiene las herramientas diplomáticas y la posibilidad para hacer, quizás no que la ocupación termine, pero sí que se llegue cuanto antes a un término de las hostilidades. Entonces, como te comentaba hace un rato, las posiciones de los países son muy encontradas, y difícilmente vamos a poder encontrar, incluso dentro de los mismos bloques de países. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, hay posiciones muy encontradas. Por ejemplo, España, que ha estado abogando por el cese de las hostilidades, por el cese de la ocupación incluso, y entonces ya se ha pronunciado en otros términos. No podemos hablar ya en términos igualitarios de los mismos bloques. Entonces, han sucedido una serie de incongruencias también entre estos estados. Fíjate que tú sabes que en La Haya, en los Países Bajos, es la sede precisamente de donde está esta Corte de Justicia Internacional, en donde se llevan estos juicios, pero al mismo tiempo Países Bajos está dentro de la coalición con Reino Unido y Estados Unidos, que están atacando a Yemen. Entonces, hay toda una serie de incongruencias, de intereses políticos, de intereses económicos, de acuerdos que nosotros no conocemos, que están por debajo del agua, que no se pueden romper, que se tienen que respetar entre las naciones, y lo comercial tiene mucho que ver. Entonces, difícilmente podemos ver incluso rompimientos con Israel, a pesar del gran genocidio que está cometiendo. Estamos viendo, como te comentaba, otra incongruencia, el bombardeo entre Pakistán e Irán, cuando Pakistán e Irán acaban de respaldar a Sudáfrica, Pakistán particularmente, como miembro de la Organización de Países Islámicos, pero al mismo tiempo ahora se está enfrentando a Irán, que Irán es parte del eje de la resistencia que siempre ha luchado contra Israel. Entonces, Israel los está poniendo a luchar entre ellos. De alguna manera,
Irán tenía que responder a este atentado suicida que ocurrió en Kermán y que mató a más de 100 personas y que, como en otras ocasiones, se ha acusado al gobierno de Israel, a sus servicios de inteligencia, al Mossad y a grupos terroristas de estar detrás de estos ataques. Entonces, Irán no se podía quedar así. Vimos que no solamente bombardeó a Pakistán, alcanzó algunos objetivos también dentro de Irak, en el Kurdistán iraquí, y ahora Pakistán le paga con la misma moneda, pero argumentando que es un ataque contra el ejército de liberación de Baluchistán, algo que en este contexto digo no es tan creíble, pero que a mí me parece más que es una respuesta que le ayuda a legitimizarse ante su pueblo, a decir, bueno, Irán nos acaba de bombardear, nosotros le vamos a pagar con la misma moneda, somos un país legítimo, y lo bombardeamos y le respondemos en los mismos términos, pero no va a pasar de aquí. Entonces, digo, hay una serie de desajustes, como te estaba comentando, de guerras, de asesinatos, tenemos el Mar Rojo que está bloqueado, hoy mismo se acaba de registrar otro ataque contra otro buque de los Estados Unidos por parte de los hutíes, han sido alcanzados muchos objetivos, infraestructura militar, se ha dicho, dentro de Yemen, que como bien tú lo comentabas, es un país que acaba de sufrir una agresión brutal de por lo menos 7 años de una coalición de países árabes con Arabia Saudita a la cabeza y que también le ocasionó una hambruna terrible y una matanza espantosa. Entonces, pues no se termina la crisis para Yemen, así de sencillo. Vamos a ver cómo se dan las cosas en las siguientes semanas, porque esto está cambiando rápido, no podemos hablar de meses, estamos hablando prácticamente de horas o de días cuando ya hay nuevos actores involucrados, nuevos bombardeos y pues lamentablemente las muertes continúan en Gaza. Claro. Bueno, importante lo que comentas y por ahí también los compañeros de Colsopal ya nos dejaron por aquí otra pregunta que quizá vamos a responder a partir del siguiente tema, ¿no? Ya para tratar de ir cerrando, porque pues definitivamente el tiempo no va a ser suficiente, pero tampoco lo queremos prolongar tanto. Esto nos dará pretexto para reunirnos pronto y seguir platicando sobre el tema. Pero bueno, en términos de geopolítica, podemos hablar de que en Yemen la guerra civil que tiene desde hace ya algunas décadas la podemos denominar como una guerra subsidiada, ¿no? Este término de guerra subsidiada se utiliza cuando diferentes actores, estados, naciones, tienen ciertos intereses sobre un territorio y no de manera abierta, pero están apoyando como a los diferentes sectores para que el conflicto se mantenga, ¿no? Entonces, podemos hablar de que el conflicto en Yemen es una guerra subsidiada, entonces de pronto sería un poquito complicado como entender por qué los rebeldes hutíes están tomando como una postura o como ciertos eh, eh, sí, o sea, una postura abiertamente a favor de la situación palestina y están atacando pues barcos comerciales o barcos petroleros, ya sea estadounidenses o israelíes o de cualquier otro país que tengan relación con ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los hutis básicamente están apoyados por el gobierno iraní y el gobierno iraní siempre ha mostrado una postura a favor de Palestina y contra a Israel, perdón, y pues este conflicto permanente y eterno quizá entre Irán y Arabia Saudita, en donde nos encontramos que Arabia Saudita de pronto incluso pues tiene ciertos coqueteos con los Estados Unidos y ha tenido incluso algunos convenios con el gobierno israelí, con el Estado de Israel,
Entonces, todo esto nos deja de manifiesto que estos conflictos que de pronto pudiera parecer que no se interrelacionan, tienen más relación de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, por acá los compas de Colsopal dicen, y en caso de Turquía e Irán, las únicas potencias militares en la región hostiles a Israel y Estados Unidos, ¿crees que pasen de la diplomacia a la acción militar? Quizás necesaria para poder detener el genocidio, viendo que la diplomacia no está funcionando. Veo difícilmente que alguno de estos estados pudiera pasar ya a una acción militar. Creo que esto ya se hubiera logrado en estos 3 meses y se hubiera podido evitar esta matanza de más de 25,000 personas, pero también hay que medir las consecuencias de lo que eso significaría, no solo para Israel, sino también para los países implicados. Si estamos hablando de 25,000 muertos en Palestina, el involucramiento de otros países, como ocurrió en décadas pasadas, como era Jordania, Irak, Siria, Líbano, que han tenido enfrentamientos directos, Egipto, armados con Israel, esto dispararía unas cifras de muertos pues espantosas, ¿no? De millones de muertos en la región. Creo que ellos son los principales actores que están conscientes de esta situación y de lo que significaría enfrentarse en términos militares a Israel. Ahora, Turquía, si bien es un país que está con un pie en la OTAN y con otro en el Oriente Medio, tiene un ejército fuerte, también hay que saber que gran parte de su logística militar está involucrada en combatir a los kurdos en Siria y en su propio territorio, en Turquía, y entonces muy difícilmente se le ve ahorita preparando algún escenario bélico para un futuro próximo. Entonces, lo que creo es que, digo, no de manera lamentable, porque tampoco estamos a favor de las guerras o de las intervenciones armadas para resolver estos escenarios, pero creo que han optado por dejar que la guerra termine de alguna manera. Se han involucrado de algunas distintas de maneras, pero no en términos bélicos. Entonces, yo creo que muy difícilmente vamos a poder ver un escenario de ese tipo, a pesar de lo que ya se está viviendo y que lo hemos venido mencionando, porque no solamente es el involucramiento de Irán o de Turquía, sino, o de Yemen, como lo hemos visto, también está, no se ha mencionado casi al Líbano, y Líbano prácticamente diario ha estado, por lo menos Hezbollah, no queremos decir el Estado libanés, nos referimos a Hezbollah, ha estado atacando casi de manera diaria infraestructura militar en la frontera con Israel y en los territorios ocupados. Entonces es un actor que no se puede tomar a menos. Hay que recordar que en 2006 tuvieron ya una guerra entre Hezbollah e Israel y que muchos analistas militares internacionales han declarado que lo que se vivió fue una guerra perdida para Israel. Entonces, lo que se viene, digo, no es poco. Israel lo tiene bien consciente, sabe lo que es involucrarse con Irán, con el eje de la resistencia. Irak también ha estado bien presente. En las últimas semanas ha habido alrededor de 150 ataques contra bases estadounidenses ilegales, tanto en Siria como en Irak. Entonces son otros dos focos de conflicto. Tenemos a Siria, tenemos a Líbano, tenemos a Irak, tenemos a Yemen, tenemos a Irán, tenemos el Mar Rojo, como tú bien lo has comentado, esta guerra de los yemeníes, en donde se involucraron alrededor del año 2014 durante estas revueltas por sacar del poder a Mansur Hadi. Entonces estos hutíes se volvieron un actor preponderante ahí, y lo que están haciendo no solamente es su posición dentro del eje de la resistencia, están aprovechando al máximo su posición estratégica en el Mar Rojo, es decir, el puerto que tienen de Al-Judaida, la región de Bab el-Mandeb, el control que tienen sobre ese territorio del mar. Entonces, eso, más que otra cosa, es lo que ellos están utilizando ahorita, ese poder que tienen económico para bloquear.
Entonces, pues sí, hay otros poderes que están involucrados y por supuesto Irán, que está, que los tiene en la órbita ahí de todos esos países, particularmente a los que profesan el Islam en su rama de chiismo. Claro. Lo que comentas es bien importante, ¿no? Destacar esta parte de lo que significa el Mar Rojo, ¿no? De lo que significa poder transitar o poder controlar incluso el tránsito marítimo, porque tiene implicaciones económicas de impacto mundial. O sea, Claro. de pronto nosotros creemos que este tipo de conflictos, cuando no nos involucramos mucho con ellos, que pues como están sucediendo a muy lejos, quizá no nos van a impactar, pero hay que tomar en cuenta que todas las situaciones comerciales que se manejan entre Asia y Europa tienen como un punto de llegada muy importante en el Mar Rojo, ¿no? Porque, bueno, los conecta hacia el canal de Suez y el canal de Suez conecta directamente al mar Mediterráneo y todo esto pues tiene un beneficio de tránsito económico muy importante a nivel mundial y al no poder tener este acceso, se está recurriendo a otro tipo de tránsito marítimo, es decir, rodear todo el continente africano para poder llegar al mar Mediterráneo, y esto que Hasta, genera, sí, pues, que todo se encarezca, ¿no? sí Desgraciadamente es. tenemos una economía global muy dependiente de ciertas potencias y entonces al tener este tipo de situaciones, pues la economía mundial se ve golpeada, ¿no? Incluso en México vamos a empezar a sufrir este tipo de situaciones que pareciera que no tienen relación, pero pues tienen una relación de mucho impacto, ¿no? Así es. Este, y ahí la importancia del Mar Rojo y ahí como la clave de por qué los rebeldes yemeníes, los hutíes, están tomando esta postura, ¿no? A ver, por acá dice Salvador Chávez, ¿cuál es tu opinión de la relación de Israel con los evangélicos que pregonan la guerra como una necesidad para ocupar la tierra prometida para la llegada del Mesías? Bueno, hijo, en términos de una opinión que pudiera yo tener personal, digo, no tengo nada en contra de las religiones, yo no soy creyente, pero pues podría ser en términos de condena, puesto que lo que están apoyando evangélicos sionistas, cristianos sionistas, judíos sionistas, es un retorno a una tierra, pero que es a base de asesinatos, de despojo, de muerte. Entonces, digo, en términos muy, muy generales, pues no estoy. Ah, creo que creo que perdimos la. En realidad, en términos humanos, se comportan de una manera muy, muy distinta y prácticamente lo que hacen en su vida diaria no tiene nada que ver con los fundamentos de las verdaderas religiones. Entonces, pues creo que es algo muy desafortunado. No estoy en contra de ninguna creencia particular, pero creo que es desinformación, es ignorancia, es fanatismo y lamentablemente es una muestra del fundamentalismo. Por ahí estamos teniendo problemas con la conexión de Lalo, pero hemos corrido con suerte. Ya no corrimos con suerte. Se desconectó. Esperemos que se pueda conectar por aquí ahorita pronto. Lo, lo esperaremos unos minutitos. Listo, Lalo. Te perdimos un ratito. Ahí está. Pues no sé cómo veas.
Paulín, cómo lo vea el público. Y digo, no me quisiera ir sin mencionar algo muy, muy importante aquí a nivel de la Ciudad de México, por supuesto, de todo el mundo. Híjole. Bueno, estamos teniendo problemas con la conexión de Lalo, pero voy a aprovechar para leer algunos comentarios. Dice, ¿qué podemos hacer para ser solidarios con Palestina? ¿Dónde podemos sumarnos a las actividades? Bueno, hay páginas de redes de solidaridad en distintas partes del mundo y particularmente en México. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de León, este comité leonés de solidaridad con Palestina, en donde se están impulsando diversas actividades y acciones en torno al tema de la situación en Palestina, pero también te puedes acercar al Comité Universitario de Solidaridad con Palestina o a esta red académica de solidaridad con Palestina. Hay distintas redes de solidaridad en redes sociales en donde te puedes acercar, ¿no? Y quizá por aquí los compañeros de Colsopal nos puedan ayudar a dejar algún link en los comentarios a donde la gente interesada se pueda acercar para, pues que quizás se pueda acercar a sus propios comités en sus estados o en sus ciudades, y si viven en la Ciudad de México, pues se puedan acercar a los mismos. Lalo, por aquí nos preguntan, ya te tenemos de regreso, qué bueno, ¿qué pueden hacer para solidarizarse con Palestina? ¿En dónde se pueden sumar a las actividades? Ciudad de México, por ejemplo. Aquí en Ciudad de México, bueno, se creó la plataforma Solidaridad con Palestina México, que aglutina a decenas de organizaciones, de colectivos que son solidarios con Palestina y con muchas otras causas, y están haciendo actividades prácticamente cada semana. Este sábado no va a haber una marcha, pero todos los demás fines de semana ha habido marchas en la Ciudad de México, mítines, concentraciones, y sobre todo han tenido reuniones una vez a la semana en el sindicato de electricistas. Sería, híjole, no tengo ahorita en este momento la dirección exacta del sindicato, pero les puedo dejar quizás, no sé, un teléfono a donde se pueden acercar a pedir algunos datos, y a partir de este teléfono los podemos canalizar a los grupos y se pueden no solo informar, sino se pueden acercar y plantear iniciativas y por supuesto acercarse en términos generales. Si quieren apuntar el teléfono tu público, es el 55 80 15 80 66. Ahí les vamos a responder de manera personal y ahí les vamos a dar información, y más que nada los canalizamos al grupo mayor, que es el de la plataforma. ¿55 qué? 80, ¿Sí? 15, 80 otra vez, 66. Ok. Eso sería, y pues reconocer de alguna manera también todo el trabajo que han venido haciendo estas organizaciones, la sociedad civil aquí en la Ciudad de México, que cabe destacarlo, pues nos han sobrepasado a las organizaciones que ya estamos constituidas, algunos con unos años de trabajo, otros con más años de experiencia en esto de la solidaridad con Palestina, pero desde mi punto de vista creo que la sociedad civil se ha desbordado, ha habido marchas enormes con miles de personas, hay actividades prácticamente todas las semanas, ha habido algunas de ellas muy, muy contundentes, como la que se realizó en el centro comercial de Mítica, en donde desplegaron una bandera enorme de muchos metros de largo, se repartieron panfletos, se han hecho el die-in, se han visitado las embajadas de Estados Unidos, la de Israel,
se han visitado los Starbucks, los McDonald's, entonces mucha gente involucrada aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Chiapas, en Puebla, en Guanajuato. Entonces hemos visto que la sociedad ha respondido a un nivel sin precedentes y eso nos alienta mucho, nos da más ganas de seguir apoyando a Palestina, de hacer actividades, por supuesto, de invitarnos y de coordinarnos con la gente que está viendo este programa y que está yendo a las actividades. Hay que mencionarlos, creo que hay que aplaudirles y se merecen todo nuestro respeto porque han salido a las calles hombres, mujeres y niños a gritar que viva Palestina y creo que eso es histórico aquí en la Ciudad de México porque no se habían visto movilizaciones de ese tipo y yo las considero, no solamente yo, las consideramos ya históricas. Claro, sí, aunque esta lucha en pro de la solidaridad con Palestina tiene décadas en el país, sí coincido contigo que, pues que en estos últimos meses, semanas, ha tenido como un giro, pues sí, inesperado, ¿no? Y qué bueno que esté sucediendo porque cada vez más gente se está dando cuenta de la real situación que se vive en Palestina, ¿no? Y de la historia de este conflicto, de las circunstancias que llevaron a esta invasión y pues de toda la situación que se está viviendo actualmente. Yo creo que vamos cerrando, Lalo, ya rebasamos la hora. Por ahí Sí, hay que dar algunos anuncios. Los compañeros de Colsopal, vamos a tener un tendedero informativo en León, Guanajuato, en la plaza principal, frente a la presidencia, el domingo 21 a las 5 de la tarde. También por ahí se han estado teniendo algunos tendederos informativos en la Plaza de Solidaridad con Palestina, que está ahí en las inmediaciones del Santuario de Guadalupe, en la colonia obrera, en León, Guanajuato. Y pues sigan las redes sociales de Colsopal para la gente que es de León y que quiera participar o involucrarse con estos temas, pues por ahí estamos teniendo cierta presencia. Los compañeros pues han hecho un trabajo muy arduo y muy importante. Y pues ahí en esta plataforma, en esta red que comenta Lalo, se pueden informar de las distintas actividades que se están haciendo en todo el territorio nacional o incluso en otros países. Por ahí sí. hay una plataforma latinoamericana de solidaridad con Palestina en donde se están publicando pues las distintas acciones que se están haciendo en los diferentes países de Latinoamérica y en esta red que comenta Lalo, pues se pueden informar de de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Y déjame ver que yo creo que vamos cerrando. Los compañeros de Colsopal comentan que si podemos tocar el tema de diplomático de México sobre el genocidio, la postura del gobierno federal. Sí, lo podemos tratar en la siguiente, en el siguiente foro virtual, que yo creo que esto nos está comprometiendo a hacerlo más pronto quizá de lo que teníamos pensado. Y yo creo que vamos cerrando y me gustaría cerrar con, con la pregunta que hace Jonathan Perales, que dice, ¿hasta dónde puede llegar el genocidio de Israel y cuánto tiempo podría durar? Bueno, yo desde mi punto de vista, sumado pues a lo que pueda comentar Lalo, pues no hay como una fecha límite, ¿no? El mismo Netanyahu pues ha hecho comentarios muy desafortunados en los que comenta pues que no tienen planeado poner fin a esto pronto. Y yo en lo personal, pues analizando todas las situaciones que surgen en torno a esto, no creo que pues si ni siquiera la comunidad internacional ha podido
como poner un freno a esta situación, pues no creo que, desgraciadamente, no creo que pronto tenga fin esta situación actual. No sé, tú cómo veas, Lalo, para ir cerrando. Pues de inicio, nos gustaría que esto nunca hubiera ocurrido, pero como bien lo dices, lamentablemente la postura de Israel es la de continuar. Lo único que queda es seguir haciendo la presión internacional, que Sudáfrica logre llevar al banquillo a Israel, que se impongan sanciones económicas para que Israel desista de seguir asesinando palestinos, porque lamentablemente sabemos que esta ocupación no solamente obedece a, a algo material, va algo más allá y que involucra una serie de creencias y una forma de creer y de vivir en ese territorio que lamentablemente es la forma más difícil de combatir. Entonces, mientras persista ese fanatismo, ese fundamentalismo que los israelíes han expresado en tantas ocasiones, tanto los políticos como los civiles, como los militares, que vemos bailando sobre las ruinas, cantando literalmente canciones que hablan sobre niños muertos. Entonces, es muy difícil que esto pueda terminar pronto. Abogamos porque las naciones hagan esfuerzos muy, muy fuertes para que esto tenga un alto ya, porque a pesar de que el pueblo palestino lleva décadas resistiendo y que nos han puesto un ejemplo como ningún otro pueblo de resiliencia, de valor, de resistencia, no pueden seguir en esta circunstancia durante mucho tiempo. Esto es algo sin precedentes, algo que no tiene antecedentes y que es algo determinante y que significa algo antes y después. Vamos a ver qué sucede en este momento. Vamos a confiar en la justicia internacional y esperemos que se resuelva pronto. Y es todo lo que abogamos nosotros desde aquí, desde México, que se termine y que dejen vivir a los palestinos en paz ya. Claro, pues sí, no hay palabras menores en lo que dices. Yo creo que es una declaración muy importante. Hace mucho que esperábamos, desgraciadamente, como que el conflicto se recrudeciera, porque estábamos como en esa tensa calma Sí, en donde pues pasaba y no pasaba, pero pues yo en lo personal nunca imaginé que se pudiera llegar a lo que estamos testificando el día de hoy, la verdad. así es. Es una verdadera desgracia, es una verdadera catástrofe la cantidad de personas, de niños sobre todo, que, que han sido víctimas mortales del conflicto. Y bueno, sin dejar de comentar pues que también los que quedan vivos quedan con secuelas físicas y psicológicas, pues yo creo que casi que imposibles de superar. Sí, Pero bueno, pues yo creo que la tarea es pues seguir platicando sobre el tema y seguir difundiendo lo que está sucediendo en el día a día. Y pues aquí seguiremos mientras no podamos hacer otra cosa más contundente. Nuestra tarea va a ser esa. Entonces, pues aquí lo dejamos el día de hoy. Te agradezco mucho, Lalo, tu tiempo. Yo creo que pues, nos tendremos que obligar a reunirnos pronto para seguir hablando del tema. ojalá. Y pues ahí estamos, Lalo. Tus Muchas últimas palabras. gracias. Gracias por la invitación, Paulín. Cuídense, gracias a todo tu público y nos vemos por aquí pronto. Que viva Palestina. Viva Palestina libre. Leve Palestina och
krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på Och vi har kastat stenar på soldater och poliser. soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer Och vi har skjutit raketer mot våra fiender. mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land Och vi ska befria vårt land från imperialismen. från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land Och vi ska bygga upp vårt land till socialismen. till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina